El acta de la sesión número 31 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 32 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Vamos a dar lectura a la cuenta. Han llegado 6 documentos. El primero de ellos es la nota de un particular, quien solicita ser recibido, de una particular, perdón, quien solicita ser recibida en audiencia en esta comisión, a objeto de dar a conocer sus observaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, a la Ley 20.042, y las incongruencias que esta ley tiene con el Estatuto Administrativo. Afirma que son tales las incongruencias de esta Ley 20.042 con el Estatuto Administrativo que hace que esta última norma, el Estatuto Administrativo, sea discriminatorio y hace ilusorio los derechos de los funcionarios públicos, y que también hace ilusorio el cumplimiento del 1% que establece la inclusión laboral de la Ley 21.015 que estamos legislando. Afirma que con esto se vulneran los derechos de los trabajadores del sector público y de esta manera también se contrapone a la universalidad, igualdad y antidiscriminación, que son los principios que fundan la ley de inclusión laboral. Esos son los motivos por los cuales pide ser escuchado por esta comisión. También se recibió una nota, también de un particular, varón en este caso, que también solicita audiencia con esta comisión para dar a conocer las dificultades que él vive por ser una persona en situación de discapacidad en el ámbito laboral. Afirma que la legislación vigente en el sector público, volvemos a lo mismo, no admite la modalidad de trabajo a distancia, afirma que según el último dictamen de la Contraloría General en diciembre de 2022, él debió pasar a contrata en la planta municipal, en el escalafón profesionales, con todas las mejoras y beneficios que ello significa, y que precisamente por esta discriminación él afirma que eso no ocurrió. También solicita ser recibido. Se recibió, presidente, también una carta del señor Maximiliano Salazar, mediante la cual da a conocer una gran cantidad de hechos que le han generado un menoscabo y han vulnerado su derecho como ciudadano, en el sentido de trabajador, y se ha vulnerado también sus garantías que por norma le corresponde y que detalla latamente su carta. Es una carta que tiene 9 hojas. Sobre el particular se recibió una nota también de la presidenta de la comisión, pero en este caso en su calidad de diputada, Catalina del Real, quien solicita a la comisión se oficie a la Superintendencia de Seguridad Social para que informe las razones jurídico-administrativas que han tenido a la vista para solicitar la vacancia del cargo del señor Maximiliano Salazar, recién nombrado, y adicionalmente a la Subsecretaría de Salud para que haga llegar los informes en los que se fundamentaron las decisiones que se tomaron respecto de este funcionario. Cabe señalar que a juicio del señor Maximiliano, antes indicado, en su proceso existirían incongruencias de los estatutos administrativos que provocan una tremenda discriminación al funcionario público con discapacidad o con pensión de invalidez, que de ser tratado con igualdad de condiciones ante la ley, a no ser discriminado, ni tomar medidas que le afecten negativamente por el hecho de tener una discapacidad, siendo responsable de esta los organismos del Estado. También se recibió una nota, señora presidenta, de un particular, quien solicita la intervención de la comisión en favor de su hijo de 22 años, que por un accidente ha quedado con una discapacidad física moderada permanente, en un grado de 35,70% y una discapacidad psíquica temporal, y que está en vías de recuperación. No se indica la forma en que la comisión podría prestar una colaboración. Señala que se haga una revisión detallada de su situación académica, ya que cada evaluación tiene la misma fecha que el certificado de Teletón. De comprobarse tal negligencia, que se espera una solución. También se recibió una nota de la ONG Avanza Inclusión, mediante la cual solicita una audiencia con la comisión con la finalidad de exponer sus apreciaciones respecto de la Ley de Inclusión Laboral 21.015 y los efectos que ha tenido 5 años de su entrada en vigencia. Esta última nota sí es atingente a la materia que se está legislando en esta comisión, señor presidente. Esto de la cuenta.
Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Algún diputado? Diputada Marzán. Muchas gracias, presidenta. Muy cortito, justo estaba mandando un mensaje a la comisión, al grupo de WhatsApp que tenemos, a modo de sugerencia solamente, porque como son casos particulares, no de organizaciones que quieren venir a exponer, a lo mejor podrían tratarse y verse de manera directa, porque si no, se puede entender que como comisión vamos a ver muchos casos particulares que si bien los podemos atender y cada uno de hecho en el territorio atiende casos particulares y para eso estamos, quizás podría ocuparse un tiempo que nos apartaría de lo legislativo, pero entendiendo que es importante que le demos una respuesta a todas estas inquietudes que nos llegaron, ¿ya? Pero sugiero que se vean de manera particular, a menos que aparezca obviamente una organización que tengan todos ese mismo conflicto y que recibamos al presidente o presidenta de la comisión. Solo sugerencia como para operativizar y además para darles una respuesta más rápida también a quienes nos escriben. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. La verdad que toda la razón, o sea, llegan muchos requerimientos particulares. Yo creo que podríamos revisarlos, a lo mejor distribuirlos incluso por distritos con los diputados de esta comisión y así en el fondo encauzarlos para dar una solución y hacerlo más expedito y también oficiar de esa manera que cada diputado vea, según corresponda, si necesita oficiar a la autoridad correspondiente y ahí lo hacemos dentro de la comisión. Perfecto. Gracias. Diputado Guzmán. Muy breve, presidenta. Solamente hacer una mención que en la cuenta, los puntos 1, 2 y 6 hacen justamente referencia a lo que estamos tratando en esta comisión, que tiene que ver con la ley de inclusión laboral, y particularmente el 1 y el 2 hacen referencia a la situación en el estatuto administrativo. Creo que no es menor. Nosotros hemos escuchado a hartas personas que en esta comisión nos han señalado la problemática que existe respecto a los funcionarios públicos, por tanto, ojo con lo que se puede generar, y entiendo que está la presencia del Ejecutivo acá, para que también les podamos remitir las copias de estas cartas que han llegado, los oficios, presidenta, para que todos hablemos en el mismo idioma, en definitiva. ¿Derivarla al Ejecutivo? Derivarla al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que vean que el interés que nosotros hemos mostrado respecto a avanzar en la ley de inclusión en el sector público también es un interés compartido de muchas personas que nos están haciendo llegar sus observaciones respecto de lo que estamos avanzando en esta ley. Eso, presidente. Absolutamente. Entonces, diputado, si le entendí bien, es un oficio al Ministerio de Desarrollo Social comunicando, ¿cierto?, de que a raíz de la problemática que estamos manifestando en la comisión sobre la aplicación de la ley de inclusión laboral en materia pública, se está reflejando con estas cartas y se juntan. Justamente, para que tengan el mismo conocimiento que nosotros del interés y de los casos, porque aquí se habla de discriminación respecto al sector público, entonces, para que tomen conocimiento también de lo que nosotros hemos recibido. Perfecto. ¿Hay que tomar acuerdo? Sí. ¿Tomamos acuerdo sobre lo que pidió? ¿De acuerdo? ¿Sí? Acordado. Acordado. ¿Alguna otra palabra de la orden del día? ¿No? ¿Asuntos varios? ¿Sí? Diputada Muñoz, diputado Guzmán. Gracias, presidenta. Yo quería plantear una situación que se vivió el día de hoy acá en el transporte público de la región del Biobío, donde una joven no pudo hacer uso del espacio, ¿cierto?, de los vagones del Biotren, donde están apartados para las personas en situación de discapacidad, pero debido a que falta la concientización de la ciudadanía de que estos espacios son para las personas en situación de discapacidad, adulto mayor y mujer embarazada, y ella tuvo muchas dificultades para ocupar el transporte público. Entonces, en ese contexto es que yo quería tomar el acuerdo aquí de la comisión para que se oficie al Ministerio de Transporte, incluyendo a EFE y a Metro, para ver cuáles son las campañas de concientización comunicacional que se está haciendo para que la ciudadanía tome más claridad, ¿cierto?, en que hay espacios que son para las personas en situación de discapacidad, para el adulto mayor, ¿cierto?, porque en el fondo nosotros como Congreso hemos avanzado en leyes, en política pública, ¿cierto?, para dar estos espacios, pero otra cosa es que también que se respete,
¿cierto? Y que ellos puedan usarlo con todos sus derechos que corresponden. Entonces, en ese contexto, Presidenta, yo quería pedir ese acuerdo y agregar también al Ministerio de Educación, también qué está haciendo para que esto se trabaje fuertemente también para las futuras generaciones y que no tengamos este problema que no es nuevo, pero que lamentablemente se está viviendo acá en el transporte público, ¿cierto? El biotren, específicamente en mi región, en la región del Biobío. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Muñoz. Me tocó también, no sé si el resto de los diputados lo vieron, un reportaje en televisión donde se hacía alusión a los ascensores del metro que los ocupaban en cualquier cosa, menos en personas con discapacidad, y de hecho incluso se echaban a perder por el exceso de carga, de cajas y de cosas por el estilo. Entonces es muy atingente. Tomemos el acuerdo, ¿les parece? Para poder oficiar. ¿Están de acuerdo? Se acuerda. Me había pedido la palabra el diputado Guzmán, después el diputado Trizoti. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, aprovechando también la presencia de la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, durante este mes se presentó el tercer Estudio Nacional de Discapacidad, ENADIS, realizado por el CENADIS, que entrega una visión actualizada sobre la discapacidad en el país en base a la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE, realizada el año 2022 y desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, CENADIS, CENAMA, con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud. Es por ello, Presidente, que quiero solicitar el acuerdo para que se invite a la autoridad de cargo de este estudio a que expongan ante la Comisión sobre las principales conclusiones del mismo, oportunidad a la que también solicito que podamos invitar a representantes de organizaciones de personas con discapacidad y del adulto mayor para que tomen conocimiento de los resultados de este estudio. Eso, Presidente. Perfecto, diputado Guzmán. Y la verdad que yo tenía la misma, parecida a la solicitud, yo quería pedir el estudio, que lo enviaran una copia a cada uno de los integrantes de la comisión. Entonces sería bueno que nos vayan mandando mientras tanto el estudio y poder citar después a que lo expliquen. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Gracias. ¿Y quién más tenía? Diputado Trizoti. Muchas gracias, Presidenta. Quizás va muy vinculado con el punto anterior. No sé si pudieron ver en los medios de comunicación hace unos días atrás un reclamo de Mario Kreuzberger, don Francisco, respecto de la falta de los equipamientos para el traslado de personas en situación de discapacidad o adultos mayores en los aeropuertos. Él hizo la crítica pública respecto del aeropuerto de Santiago, y si bien yo oficié tanto a la dirección de general, a la DGAC, al MOP, que a cargo de ellos está la dirección de aeropuertos, a CENADIS, creo que también podría ser una buena instancia que esta propia comisión, no como de manera individual, sino que comisión, pudiéramos también oficiar a dichos servicios para que se nos pueda explicar cómo están trabajando, cómo están enfrentando esta dificultad y en definitiva cómo hoy día se está ayudando a muchos adultos mayores, principalmente y surge en Santiago, porque claro, es muy extenso el aeropuerto con la ampliación del área internacional, se tiene que caminar muchísimo, pero también hay que considerar que hoy día el aeropuerto nacional también está en remodelación y hoy día hay unos puertos de embarque que se están utilizando en vuelos dentro de Chile muy alejados de la salida, por lo tanto son varios kilómetros también que se tienen que recorrer. Hoy día sí uno puede apreciar un equipo de jóvenes que andan con unas sillas de rueda que están bien identificados, pero creo que también ahí se requiere una mayor coordinación entre el pasajero, la línea aérea, con este servicio que entrega el aeropuerto y evidentemente ahí hay que mejorar, por tanto creo que también podría ser una preocupación de esta propia comisión poder oficiar a todos estos servicios con el objetivo de poder ver cómo se está trabajando y cómo se puede resolver esa problemática. A la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, a la propia concesionaria de los aeropuertos, y no hacerlo solo a Santiago, sino que a nivel nacional. Todas las concesionarias de los aeropuertos, la DGAC, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Aeropuertos y también CENADIS, que me imagino tiene algo también que opinar. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Y en esa misma línea, no solamente dentro de los aeropuertos, sino que la conectividad hoy día del Aeropuerto Internacional de Santiago con el Nacional de Santiago, la verdad que es muy lejos, es muy difícil acceder, o sea, para una persona con discapacidad, mucho más difícil aún. Entonces, yo creo que se hace muy necesaria ese requerimiento. ¿Les parece tomar el acuerdo? ¿Ya? Presidenta, solo acotar que siempre hablábamos de discapacidad
físicas generalmente. Entonces quiero que quede claro también lo que hablamos nosotros de las capacidades diferentes que no se ven y que también son importantes, y que como no hay protocolo, yo creo que es importante también que se solicite la información. Perfecto. Diputada Marzán. Diputada, o sea, presidenta, la verdad es que a mí me gustaría que pudiéramos citar. ¿Ya? Creo que es mucho más gráfico, más rápida también la respuesta, porque un oficio se puede demorar infinitamente. Entonces yo creo que es importante porque así nos da un feedback más, una retroalimentación más directa. Quizás se podría invitar a lo mejor a alguna organización para que pudiéramos insumarnos también nosotros, y nos pudieran contar. Nosotros, por otras razones, porque, bueno, yo creo que es quizás ya de conocimiento que se está preparando una cumbre mundial parlamentaria acá en Chile, y justamente estábamos hablando a nivel de protocolo, en fin, y de otros temas internos, que hoy día a la distancia, si bien es expedito y era necesaria la ampliación, en fin, pero que el tema de la distancia pone muchos obstáculos cuando no hay buenas señaléticas por un lado, buenos pictogramas, más allá de que la ley de TEA consagre una bajada en el tiempo. Ya sabemos que hoy día hay muchas instituciones públicas, establecimientos educacionales y de alta afluencia que ya están implementándolo, ya entonces no hay que esperar los 12 meses o el tiempo que la ley te mandata para hacerlo, sobre todo pensando en que el aeropuerto es un espacio de alta afluencia de público, y no solamente el caso que presentaba el diputado Trisotti, sino que además estamos viendo unos casos también que se presentan arriba en los mismos, en los vuelos Sí. con las personas sordas, que estamos recabando información para... Y con TEA, me ha tocado también, Exactamente, sí. exacta, con el tema de los ruidos excesivos, en fin, sí. Hay hartos temas que yo creo que como comisión tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder fiscalizar, oficiar, invitar, porque creo que además cuando invitamos y nos vemos los rostros, se hace más de piel la situación, y nosotros también la podemos abordar de una manera mucho más empática, y que nos escuchen acá y que nos conozcan además como comisión, y que estamos preocupados de esos temas. Muchas gracias, diputada Marzán. Comparto. ¿Les parece tomar el acuerdo entonces para invitar a algún representante y además oficiar? Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Acordado, entonces. ¿Queda alguna palabra en varios? ¿No? Bueno, vamos a partir entonces con la orden del día. En esta sesión tenemos dos invitados, uno presencial y otro telemático, así que por deferencia vamos a partir con nuestro invitado presencial, recibir al abogado y coordinador de la Alianza de Personas Mayores, don Juan Domingo Milos, quien asiste acompañado de la abogada de la agrupación, Rosa Soto González, para que expongan acerca del trabajo realizado con los asesores parlamentarios y que permitió concordar una propuesta de proyecto de ley sobre la Defensoría del Adulto Mayor. Se encuentra presente también la directora de Senama, la señora Claudia Asmat. Ofrezco la palabra, dejo con ustedes a don Juan Domingo. Muchas gracias, honorable presidenta. Bueno, como usted ha dicho, se me ha invitado a esta sesión para referirme a una propuesta legislativa sobre defensoría de las personas mayores que hemos trabajado como alianza y que últimamente hemos compartido con asesores y asesoras de esta comisión. Eso. Esta ocasión es muy grata para mí por varias razones, señalo algunas, el de conocer finalmente, presencialmente, a algunas personas aquí como la diputada Marzán y otras personas aquí de la comisión, tomar contacto con nuevos diputados que se han incorporado. Pero diría que lo que más nos satisface es que se nos haya invitado como personas mayores. Es decir, porque cambia de alguna manera el paradigma de que se hace legislación para las personas mayores, pero no con las personas mayores. Entonces, yo creo que este bonito, a lo mejor hay otras experiencias que no quiero desconocer, pero de que aquí, que hayamos hecho una propuesta, que la comisión se haya interesado por la propuesta y que hayamos trabajado con los asesores, es un motivo, por supuesto, de alta satisfacción para la alianza que represento. Y quisiera, señora presidenta, referirme brevemente a la alianza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué consideramos importante esta propuesta? Y luego, para luego referirme a el proyecto mismo y en fin, el proyecto mismo, cómo se fue gestando
¿Y cuál fue la relación con los asesores y asesoras de esta comisión para llegar a este resultado que podría ser bastante positivo de lograr un proyecto que nos interprete a ambas partes? Bueno, en primer lugar, la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores se creó en mayo y inicio de junio del año 2020. Y señalo y hago énfasis en la fecha porque era la fecha más cruda de la pandemia, donde surgió con potencia el abandono de las personas mayores, las situaciones de pobreza en las cuales vivían, que muchas veces no era conocida incluso a veces por las propias autoridades. Entonces, vimos eso y vimos una necesidad de que hubiese por fin un organismo efectivo, directo, que atacara los abusos que se cometen contra las personas mayores y iniciara un camino también a superar las deficiencias legislativas que pudiese haber, porque no es posible que en esta altura, digamos, de desarrollo del país tengamos esta situación en relación con las personas mayores. Entonces, fuimos al comienzo pocas organizaciones, pero se fueron creciendo las organizaciones que están dispuestas a unirse por este objetivo. Es bien interesante también, porque normalmente hay un club de adultos mayores que pero de unirse y conservando su autonomía cada organización para un objetivo preciso, que es de bien público, y creemos que también es bastante interesante. Y hemos llegado a 45 o 50 organizaciones de que forman parte de esta alianza de esa manera. No es que sea una sola estructura, sino que nos unimos en una especie de joint venture para sacar adelante la Defensoría de las Personas Mayores. Y decimos que no dependemos de ninguna organización mayor. Queremos decirlo claramente, no tenemos vínculos particulares de patrocinio similares de organizaciones, ni de partidos políticos, ni de corrientes, y somos autónomos en ese sentido. Nos sentimos totalmente libres y en confianza para plantearnos frente a las distintas autoridades y frente al gobierno que corresponda en cada momento. Y así como tuvimos algún contacto con el gobierno anterior, lo tenemos con este gobierno y seguramente para adelante, para el desarrollo de la Defensoría, vamos a tener contacto con un futuro gobierno. Ahora, ¿qué podemos nosotros aportar desde esta alianza tan sui generis para el logro de un consenso sobre la Defensoría de las Personas Mayores? En primer lugar, podemos aportar un anteproyecto que ha tenido un largo estudio. Desde casi el inicio de la alianza nos dedicamos a este trabajo en la Comisión Jurídica de la alianza y entonces, por lo tanto, considerando tiempo de pandemia, en fin, más de 2 años hemos trabajado este proyecto. Y es un proyecto genuinamente de la sociedad civil, cuya demora, podría decirse, se debe a que hemos buscado un debate participativo con las organizaciones que conforman la alianza y también con otras instituciones de la sociedad civil o instancias legislativas y de gobierno. Hemos recibido los aportes de diversas personas para lograr este proyecto. No era quizás, lo conversábamos hoy día a la mañana, no era quizás el método más eficiente para lograr un proyecto, porque normalmente los proyectos son para arriba y le llegan a las personas ya de alguna manera preparadas al proyecto. Nosotros hemos seguido el camino difícil que cree en las personas mayores y que hay capacidad de propuesta en las personas mayores. Entonces, por lo tanto, este es un proyecto que surge de la sociedad civil, surge de las personas mayores. Es difícil, porque a veces adquirimos con los años ciertas características de que nos cuesta entender muchas cosas, estamos de diferentes niveles educativos en la alianza, entonces es difícil un proyecto que tiene mucho componente también legislativo, no solamente legislativo, pero sí también que tiene un cierto lenguaje jurídico que es importante, de que no por la participación tampoco podemos perder, digamos, una característica de buenos fundamentos del proyecto. Pero por eso nos demoramos. Pero, como digo, sin embargo, este proyecto ha sido presentado y también forma parte de este tiempo presentado a las organizaciones, instituciones, y hemos estado en las comisiones del Senado. 2 veces hemos estado en la comisión del Senado, la comisión de adulto mayor, debería llamarse de personas mayores. Hemos estado ahí y en esta misma comisión hemos estado aquí, hemos desarrollado foros públicos, hemos hecho marchas por el centro de Santiago, y lo que parecía insólito en
los contactos internacionales que tenemos las personas que conocemos en la Defensoría, que era primera vez que escuchaban de que salía la gente a la calle para pedir la defensoría de las personas mayores. Bueno, en fin, y hemos estado y hemos elaborado material, hemos estudiado la doctrina, y lo más reciente en nuestra participación en una mesa de diálogo con el gobierno sobre dos proyectos, en los cuales uno es este y el otro proyecto que va a conocer, me imagino que en un plazo razonable, esta comisión sobre el envejecimiento digno, activo y saludable. Entonces, y esta mañana hemos tenido la quinta reunión y con las mismas personas que están aquí. Y hemos tenido una reunión muy rica, muy franca, muy sincera. Quedamos todos muy conformes con la reunión. No porque hubieran aceptado todos los predicamentos que nosotros decíamos, por supuesto que no, pero hubo debate, hubo interés, hubo respeto. Realmente estamos muy conformes con lo que ha sido y que también es una nueva experiencia para la sociedad civil. Normalmente uno va al gobierno y no hay por qué criticarlo, pero va a pedir como algunos beneficios, porque en fin, necesito para desarrollar proyectos, pero aquí que nos unamos sociedad civil con el gobierno de la República para plantear un proyecto y para solicitarle su patrocinio, nos parece sumamente importante los avances que ahí hemos logrado. Y también podemos ofrecer un proyecto con sólidos fundamentos, no solamente morales y de bien público. En lo conceptual, ustedes deben conocer la figura de la Defensoría del Pueblo a nivel internacional del Ombudsman. Hay una rica doctrina y la experiencia a nivel internacional, tanto de Defensoría del Pueblo nacionales como temáticas y también regionales. Y nos ha dado ciertos principios y directrices sobre la naturaleza, roles y atribuciones de un órgano como este. La autonomía es parte de esa defensoría, la independencia, la imparcialidad, entre otros. Y hemos también como soporte doctrinario, tenemos nada menos que la Convención Interamericana que nos da el repertorio de derechos y el ámbito de actuaciones de una defensoría de este tipo. Y el orgánico tenemos que reconocerlo, porque hemos insertado en nuestro proyecto, en nuestra propuesta, las normas, muchas normas que decían relación, normas por supuesto que con la adaptación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Porque estimamos que hay una cierta similitud, no hay ningún vínculo orgánico ni jerárquico entre este proyecto, ni nosotros somos parte, ni somos parte de esta alianza, la Defensoría de la Niñez. Pero sin embargo, consideramos que fue el piso que la sociedad chilena, la sociedad política y social, estaba de acuerdo en sacar, no hace muchos años, una defensoría especializada y por eso lo hemos basado en gran parte. A quienes estudien este proyecto en mayor profundidad va a encontrar, y lo reconocemos, va a encontrar algunas normas que son iguales o muy parecidas, digamos, a lo que es hoy en la ley de la Defensoría de la Niñez. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Pero hoy día en la mañana, ya estaba anotado acá, pero en esta conversación con la autoridad del gobierno, representado por la directora del Senama, aquí presente, nos dimos cuenta que tenemos que trabajar más para explicar por qué una defensoría de las personas mayores. ¿Por qué en este cuadro institucional que a veces uno estima tan complejo y que hay órganos, digamos, ejecutivos, hay órganos legislativos, por qué específicamente una defensoría de las personas mayores? Bueno, esto va a ser absolutamente, se los ofrezco y digo en forma muy telegráfica, varios argumentos, porque debemos dedicar lo principal a ver cuáles son las normas de esta propuesta que vimos, digamos, con los asesores. En primer lugar, porque subsisten las situaciones vulneratorias de los derechos de las personas mayores. Eso no lo podemos negar. Abuso, discriminaciones, y de alguna manera la hemos internalizado. Ya nos habituamos a los informes anuales de distintos centros de estudio, incluso del gobierno, incluso del Senama, en que señala las situaciones de vulneración. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y vamos a morir recibiendo este tipo de informes? ¿Cuándo va a producir algún efecto la intencionalidad para que esas digamos, deficiencias, esos abusos terminen? Entonces, es necesario decirlo y es necesario porque es una obligación de quienes actuamos, digamos, en la sociedad civil o en la política, buscar las mejores soluciones posibles para este grupo que no voy a hacer la argumentación ahora, merece nuestra especial atención como son las personas mayores.
Entonces, ha faltado una cierta eficacia en los mecanismos actuales. Y vemos que a futuro nosotros tenemos que pensar también en soluciones hacia las personas mayores, porque el crecimiento que tan conocido es en relación al crecimiento demográfico de las personas mayores, efectivamente no va a cargar muchos desafíos. Esos desafíos no podemos asumirlos con las personas mayores, que van a seguir siendo cargas mientras sean vulnerados sus derechos. Si se les empodera a las personas mayores, tienen sus derechos, tienen su rol en la sociedad, esa carga, que se llama por algunas personas carga y nosotros la llamamos oportunidad o desafío, van a ser mucho más posibles de obtenerla con personas empoderadas y no con personas que son vulneradas. Segundo tip: inexistencia de mecanismos eficaces y simplificados de protección. Es inédito la Defensoría de las Personas Mayores, porque la respuesta que da el sistema contra la vulneración de derechos, bueno, muchas veces es el camino judicial. Camino judicial, aquí mismo en la comisión el otro día me comentaba, si las personas mayores, 2/3, por decir una cifra, son personas pobres, hay 2/3 que no pueden acudir a la justicia y directamente. Entonces hay un problema de entender la Defensoría de las Personas Mayores como un mecanismo eficaz, directo, que pueda rendir, que haya una institución que esté 24 horas sobre las 24 horas, y lo decimos sin afán propagandístico, ni mucho menos, pero sí que la persona mayor que sea vulnerada en cualquier parte del país tenga inmediatamente un mecanismo de defensa, un mecanismo rápido para solventar esa situación, para superar la situación vulneratoria. Este proyecto, esta institución, como ustedes saben, es bastante curiosa porque tampoco tiene poder ejecutivo, y estos son los medios que ofrece alternativos también para la solución de conflictos que se producen en vulneraciones que se producen, como son la persuasión, la intermediación entre las partes. En fin, hay muchos mecanismos, muchas formas que tiene de actuar mediante sus recomendaciones el defensor, porque no va a tener autoridad para imponer algún tipo de resolución. Entonces, por eso tampoco es una competencia con los órganos que tienen sí esas facultades. Lo que sí va a estar velando que quien tiene las facultades resolutivas y obligatorias cumplan, digamos, con ciertos principios básicos y principalmente con los derechos humanos. Necesidad de un órgano autónomo de los gobiernos y de las municipalidades. Eso es muy importante. No podemos concebir que los reclamos vayan por los mismos, no porque uno sea desconfiado de este gobierno, sino por principio. Por principio, porque los gobiernos tienen que cumplir sus propias normativas, tienen su propia lógica, tienen su propia filosofía, ¿sí? Que es nada menos que ser los brazos políticos del quien sea presidente de la República, en el caso de los ministerios, en el caso de los servicios públicos también. Algunos están más descentralizados, en fin, pero fundamentalmente responden a unos criterios de autoridad. Entonces, aquí no se sigue el criterio de autoridad mediante una defensoría, sino que se sigue un criterio de no escuchar a la autoridad, porque es la autoridad, y hacer algo que no estuviese de acuerdo con los principios, sino que por el contrario, hacer valer los principios y de derechos humanos y otros principios internacionales por sobre una normativa, o por lo menos para representarlo. Tenemos que crear un organismo de naturaleza para velar por el respeto de los derechos de las personas mayores en las instituciones públicas y, bueno, y privadas. El punto es que también muchas tienen un rol bastante activo por esta colaboración pública-privada, el sector privado, con sus sociedades, digamos, sus mecanismos propios, y en los cuales no hay un poder de fiscalización. Es decir, a lo más la ley de Senama habla de la supervisión, y la supervisión no es fiscalización. La supervisión es justamente supervisar. Y entonces no es que nosotros vayamos a obligar al sector privado a que puede surgir algo, pero sí también ser orientador con el sector privado. Es decir, si se comete algún tipo de infracción o vulneración de la seriedad correspondiente, no es tampoco frente a cualquier situación. Entonces, voy terminando en cuanto a estas características: promover una cultura de los derechos fundamentales de las personas mayores en nuevos sectores y en los más amplios sectores de la sociedad, cosa que tampoco existe, quizás por la propia necesidad y por la urgencia, pero notamos una carencia en la promoción de estos valores que evitaría gran parte de estas, digamos, hechos negativos, el cual podemos
tenemos que sufrir actualmente. Propender una participación incidente de la sociedad civil, promover un enfoque de derecho. Hay que hacer cambios en las leyes y en las políticas públicas. También va a ser un veedor, pero va a ser un veedor objetivo. Va a ser un veedor que no va porque esto me conviene más, esto me conviene menos, porque pertenece a mi partido, porque lo dijo mi gobierno, lo dijo la oposición. Es porque, bueno, porque son principios de derechos humanos, son derechos inalienables también de la persona, y en los cuales eso tiene que primar y tiene que haber una institución de que tenga esa visión frente a los distintos fenómenos. Bueno, hay muchas otras cosas, bueno, que las cuales se pueden hacer, las políticas públicas, verlas bajo el prisma propio de una defensoría, las propias leyes, a veces las leyes salen negativas. Y que hay leyes que, no sé cuántas, la última vez que hicimos habían como, pero aquí sabrá mejor que nosotros, había más de 100 leyes de que habían proyectos de ley que no se seguían y que lo había presentado un diputado o no sé, o el gobierno y lo había dejado ahí porque había perdido el efecto, digamos, el efecto propagandístico, en fin, o la aparente preocupación, digamos, de ese representante hacia los derechos de las personas mayores, pero que luego, cambiando la contingencia, quedan esos proyectos. No, entonces habría que tener a través de esta institución una evaluación de estas leyes, de la presentación de estos proyectos, de los proyectos que valen la pena o no, decir su opinión, si no va a obligar a nadie en la Defensoría. Y también los efectos, porque muchas veces, y lo vemos en otros ámbitos también, muchas veces las leyes pretenden un efecto positivo y a la larga terminan siendo bastante negativos y restrictivos. Nuestra relación con esta comisión, bueno, me parece que fue en septiembre del año pasado, en la cual nosotros dentro de esta presentación de este proyecto a los distintos estamentos y organizaciones, vinimos a la comisión y lo presentamos. Y la comisión, también con gran agradecimiento y reconocimiento, adoptó una decisión de que se trabajase ese proyecto y se viera con los asesores, digamos, y asesoras que representaran a todos los parlamentarios de los distintos partidos políticos. Y así fue, y lo contratamos, hicimos como una especie como de chequeo, porque queríamos que fuese y que recogiese todas las opiniones. Entonces, en base a eso, tuvimos algunas sesiones de estudio y nos dividimos tanto las tareas. Una tarea bien cumplida es que le dieran forma de proyecto, porque nuestra propuesta está en forma de 40 puntos, forma de proyecto de ley, que es lo que vamos a ver ahora, porque tenemos de alguna manera la satisfacción o la tranquilidad de decir hemos cumplido aquella misión y se han acogido, digamos, hemos visto algunos puntos de discordancia y se han encontrado, digamos, las fórmulas que estimamos, somos todos, me parece, abogados, los asesores, que encontramos que son las más pertinentes y podríamos ofrecer, digamos, este producto de consenso. Eso en cuanto a la presentación, disculpe, sale más largo, es otras características de las personas mayores, pero bueno, sí, pero explicar ahora más o menos el proyecto que se va a exhibir ahí, que sería, digamos, como pudiera ser un proyecto de consenso. No sé quién lo tiene para... ¿Ahora lo ponen? Ya. Mire, subimos ahí la alianza ofensiva nada menos con la Cámara de Diputados. Qué bien, pues decir, nos parece bien para ambas partes, que la Cámara de Diputados esté con la ciudadanía y la ciudadanía esté con sus representantes. Entonces, avance, por favor. Lo antecedente va a ser, digamos, todo lo que es el mensaje. Esto, por supuesto, no desconocemos de que hay poderes colegisladores en Chile que le corresponde la presentación del proyecto de ley al presidente de la República. Entonces, por lo tanto, el mensaje propiamente tal va a ser lo que el presidente de la República y su ministerio quieran, digamos, exponer, digamos, como fundamentación de motivo del proyecto. Nosotros tenemos preparado algo
también que una parte lo prepararon los asesores, me parece que uno fue Jorge Mera, y otras que hemos preparado nosotros para llegar, digamos, también a un cierto consenso, pero nos falta como pulirlo porque depende mucho para qué lado se derive la discusión y cuál va a ser la aceptación de esto. Pero en cuanto a los títulos de disposiciones, bueno, el objeto de la ley, la Defensoría de Personas Mayores, Corporación Autónoma de Derecho Público, en eso le copiamos, digamos, a los órganos, digamos, autónomos relacionados con los derechos humanos actualmente en Chile, personas jurídicas, patrimonio propio, y se propondrá a la descentralización de sus funciones mediante la creación de oficinas y lugares de atención en todas las regiones y territorios del país. El objetivo de esta Defensoría es abordar, difundir, promover y proteger los derechos humanos. ¿Dónde quedamos? No hay una copia en... acá está. Ya. Y claro, entonces, cuanto a los objetivos, están ahí todos estos verbos: difundir, promover, proteger los derechos humanos de las personas mayores desde una perspectiva de género, interseccional y con identidad cultural. Aquí propende a pleno reconocimiento de los derechos que son titulares de las personas mayores, previniendo su vulneración de conformidad a la Constitución Política, a la Ley de la República, a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y a los demás tratados internacionales. Y separaría sus funciones con autonomía, que es rasgo más característico de la Defensoría y de cualquier Defensoría en cualquier parte del mundo, e independencia de los poderes públicos. Sus instituciones y grupos de interés se relacionan con el Presidente de la República, serán las mínimas que deriven de su naturaleza jurídica, porque al ser corporación tiene que dictarse digamos, por decreto supremo, el estatuto de la corporación. Tanto eso rige para las corporaciones de derecho privado y las corporaciones de derecho público. La definición es la de la convención, que también en algunas partes la habíamos visto de otra manera. En nuestro proyecto, que va paralelo a este, del envejecimiento, aquí por lo menos se resuelve exactamente en los términos de la convención. Podrá actuar ante situaciones de vulneraciones también que le acaezcan a personas mayores que estén en el extranjero y que de alguna manera también hay una extensión de la competencia de la Defensoría. Funciones y atribuciones. Esto es lo más, este es el meollo del proyecto. Atribuciones de la persona del cumplimiento sujeto de los términos de su ley ante toda persona, institución, empresa o grupo, público o privado, de cualquier naturaleza presente en el territorio nacional, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, que acabamos de ver. ¿Cuáles son los verbos rectores? Supervisar y velar por las actuaciones de los órganos de la administración del Estado y los servicios públicos a personas jurídicas que tengan por finalidad la atención, satisfacción y promoción de los derechos de las personas mayores. Velar, digamos, por la satisfacción, promoción ante todos estos organismos. Tendrán la obligación de escuchar al defensor o defensora en forma útil y oportuna y prestar asistencia y colaboración necesaria para el cumplimiento de su función. Y eso también es bastante importante. La Defensoría, por su propio tamaño, sus propias características, también no va a ser un órgano propiamente de investigación. Entonces cuenta mucho y tiene que contar, digamos, con la colaboración de los organismos del Estado. Interpone acciones administrativas, judiciales, demandas, querellas, denuncias en casos graves y de interés social. No es un poder amplio, sino que lo que conversábamos tiene que ser en casos graves de interés social que afectan a personas mayores. Facultad para interponer recursos de amparo y de protección, acciones de la ley de discriminación y cualquier otra que sea conforme al ordenamiento jurídico en el ámbito de su competencia. No podrá abocarse a causas pendientes ante los tribunales de justicia sin perjuicio de la facultad de hacerse parte en los mismos. Si hay un caso que ya está en la justicia, el defensor o defensora se retrae, pero puede hacerse parte. Es decir, no hay tampoco en la que llevó mucha tinta en relación a la Defensoría del Pueblo General, sí invadía funciones judiciales, pero felizmente eso ya está superado por la doctrina. Intermediar a petición de parte entre las personas mayores vulnerables, los órganos del Estado, personas jurídicas de derecho privado involucradas. El defensor o defensora deberá velar por el establecimiento de instancias y procedimientos de comunicación, conciliación y mediación expedito y efectivo. Esto también es interesante, la facultad de intermediación, porque normalmente estos casos muchas veces no son delitos. Son malas prácticas o son pequeños abusos, entonces los cuales caben a la hora de mediación. Está claro que si hay un delito, tú no puedes hacer la mediación.
Es decir, ya no corresponde mediar, ya corresponde resolverse en el plano judicial. Entonces, pero aquí volvemos a otra función esencial de los ombudsman que le va a dar cualquiera lectura al respecto, que es la de tramitar reclamos mediante un procedimiento simple y gratuito, por la vía más expedita, pudiendo recibir testimonios según se estime conveniente. Ahí, por ejemplo, fue un aporte de cambiar de los asesores, cambiar quejas por reclamos, que reclamos es más amplia y quejas más bien un lenguaje que ha sido una traducción del derecho internacional, pero estamos en Chile, tramitar reclamos inmediatamente. Defensor o defensora, por cualquier vía tome conocimiento de casos de violaciones o vulneraciones de derechos fundamentales de personas mayores, estará facultado para constituirse in situ en el lugar de los hechos. Estará facultado para solicitar, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza pública para acceder a dichos lugares o recintos con el fin de procurar detener los abusos, malos tratos y otras conductas degradantes en el estado de flagrancia. También fue algo que se añadió a la propuesta nuestra. No era, digamos, por todo el tiempo, sino estaba de flagrancia en una situación que la conoce la Defensoría, va allá y se constituye en sitio, tiene la facultad, digamos, de constituirse para parar aquella situación de vulneración. Ya vendrán los mecanismos, si es delito, se podrán las querellas, en fin, correspondientes, y también los otros órganos del Estado, en los cuales siempre tiene que haber una colaboración, por supuesto, con la Defensoría. Requerir a los casos que conozca antecedentes, informe y colaboración de los órganos de servicio de la administración. Los informes serán proporcionados en un plazo que se señala, de 10 días, y en caso de incumplimiento podrá solicitar al superior correspondiente la aplicación de sanciones, porque estando este deber en una ley ya se está cometiendo una ilegalidad si se niega la atención al defensor o defensora. Visitar, inspeccionar y observar la calidad de los servicios que se prestan para el cuidado de las personas mayores, por quienes sean sus responsables y de las condiciones en las que se encuentran los siguientes establecimientos. Centro de privación de libertad, ampliamente discutible. Establecimientos públicos y privados de residencia temporal o permanente para recibir servicios sociosanitarios. Centros de salud públicos y privados en sus distintos niveles de atención y complejidad. Los clubes y lugares públicos de recreación en cualquier otro lugar. De cada inspección se levantará un acta formal sin perjuicio de denunciar los hechos que observen y que puedan constituir delito. Siempre el defensor o defensora tiene la limitación de los delitos. Juan Domingo, estamos con el tiempo un poco acotado, porque tenemos otro... Sí, yo creo que todos tenemos acá a nuestra vista el proyecto. Yo creo que la mayoría ya lo hemos revisado, lo conocemos bastante bien. Entonces sería bueno poder escuchar a los diputados y poder responder. O a lo mejor hacer, consultas. sí, disculpa que la haya interrumpido, sí, disculpa. Sí. No, efectivamente tiene usted todas las razones para encontrarle las razones, que a lo mejor los otros puntos los veamos a través de las inquietudes principales de los presentes. Exactamente. Sí, yo quiero valorar mucho, bueno, partiendo por todo el trabajo que han hecho ustedes, ha sido un trabajo de larga data. Quiero decirles que esta comisión está totalmente comprometida con el adulto mayor. De hecho, esta es una comisión muy nueva que se llama de adulto mayor y discapacidad, y la mayoría de los diputados que estamos acá presentes fue un trabajo arduo para que se conformara esta comisión para poder impulsar estos proyectos. Estuvimos telemáticamente con ustedes durante la pandemia, luego nuestros asesores estuvieron trabajando junto a ustedes también para redactarlo, y lo más importante hoy día es que esta moción vea la luz. Para ello necesitamos el apoyo del Ejecutivo, porque claramente incluye recursos fiscales y nosotros no podemos hacer mociones que tengan recursos fiscales, pero por eso mismo quisiera hacer de una manera quizás simbólica, pero importante, que cada uno de los diputados de esta comisión firme una copia de este proyecto, lo haga suyo y se lo entreguemos acá al Ejecutivo en el fondo, en la mirada de la directora de Senama, Claudia Asmat. Se lo vamos a entregar a usted, firmado por todos los diputados de esta comisión, los presentes y bueno, los que están telemáticos también, y con una solicitud formal de que el Ejecutivo pueda hacerse parte, pueda patrocinarlo para llevarlo adelante. Esa es la proposición de esta comisión, y cedo la palabra a los diputados para que puedan... Por favor. Y después, la diputada Marzán estaba primero, ¿no? Diputada Marzán y después. Intentaré. Muchas gracias, presidenta. Sabemos claramente que esto es inadmisible, o sea, partiendo de esa base, no es algo nuevo, no es distinto, no. Sabemos que es inadmisible, pero también sabemos que es tremendamente necesario.
Ellos han hecho un trabajo impresionante del que nosotros hemos sido testigos en el periodo anterior, que nosotros, los diputados y diputadas, y de hecho Francesca Muñoz es una de las diputadas del ciclo anterior que está muy preocupada, que fue parte también, bueno, y los que somos antiguos, sin obviamente desmerecer el trabajo y la motivación de los diputados que se incorporaron en este ciclo, ¿ya? Pero aún sabiendo que es inadmisible, es impresionante el trabajo. Yo creo que a nosotros, cuando vinieron la primera vez a exponer, no sé, hace 2 o 3 años atrás, no recuerdo, creo que todos quedamos impresionados porque es un trabajo bastante acabado y que merece un respeto, pero tremendo. Entonces, haciendo presente que está la directora ahora de Senama, yo creo que pedirle que nos ponga, también poner plazos. ¿Por qué? Sí. Porque cuando hablamos de las vulneraciones de los niños, niñas, adolescentes, aunque sea muy lugar común lo que voy a decir, si no se trabaja con premura, después crecen y dejan de ser esos niños vulnerados o que nos necesitan desde lo legislativo, desde la protección, desde la fiscalización. Y con las personas adultas mayores, nosotros por alguna razón le decimos personas adultas mayores, pero después nos ponemos de acuerdo en la forma, ¿ya? También hay un tema de tiempo que merece una consideración particular y que no nos pase como nos pasó en el proyecto de ley que hoy día afortunadamente creo que de forma unánime todos votamos el de ley sana y de ampliar los permisos, los seguros, que no pase que las personas, o en ese caso los testimonios tremendos que hoy día tuvimos, se expusieron, que los niños finalmente por su intermedio, y le digo a la directora, viene un proyecto y ya los padres, sus hijos han muerto y no pudieron a lo menos acompañarlos en ese último tramo o en ese proceso tan doloroso. Entonces, que no nos pase eso. Ya estos proyectos son entendiendo que todos los proyectos que se ingresan tienen urgencia, y con el respeto lo digo, pero son particularmente urgentes por los ciclos de vida que se están viviendo, por cómo está avanzando el tiempo. Y porque no nos pille el tiempo, porque no nos pille no nos pille la máquina, por decirlo de alguna forma muy simple o muy cotidiana. Entonces, yo pedirle, Presidenta, por su intermedio a la directora y el Ejecutivo, que sean bien precisos con los plazos, entendiendo que necesita recursos, pero también hemos dado otras luchas que las hemos llevado a buen puerto y hemos finalizado de manera exitosa para la comunidad que lo demanda. Solamente eso, y agradecerles el tremendo trabajo y cuentan con nuestro apoyo, el de toda la comisión, de manera transversal, por el respeto que se merece cada integrante y cada persona que viene a esta comisión a exponer, sobre todo con el trabajo que ustedes han desarrollado y en conjunto también con nuestros asesores y asesoras que se han hecho parte de este trabajo. Entonces nos sentimos mucho más comprometidos y mucho más en la piel de todo lo que se ha hecho. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Marzán. El diputado me ha pedido la palabra, después se lo entrego. Gracias, Presidenta. Bueno, quisiera saludar a los representantes de Alianza de Defensoría de las Personas Mayores. Creo que la exposición fue muy clara, muy precisa, recoge el sentir de las personas mayores de todo nuestro país, la verdad. Muchas veces la desafección que hay, la falta de apoyo, ¿cierto?, de protección de parte del Estado. Yo quisiera hacer un punto respecto al proyecto de ley propiamente tal, porque mire, pero se le comentaba al diputado Trisotti, yo el año 2015, junto con la diputada Camila Vallejo, presentamos un proyecto de ley para crear la figura del defensor ambiental. Y lo presentamos como una reforma constitucional, ¿ya? Completamente admisible. El problema de esto es que fue a morir el sueño de lo justo a la Comisión de Constitución, pero presentamos esa reforma constitucional para crear esa defensoría. Entonces, quizás, claro, en el nivel de detalle de esta propuesta es inadmisible, pero quizás si nosotros revisamos esto y se pueda presentar de manera alambicada para que tenga tramitación,
yo haría ese esfuerzo, ¿ya? Porque yo sé que el Ejecutivo está acá, nos está mirando, pero porque claro, simbólicamente firmamos el proyecto, pero tampoco se trata de generar falsas expectativas. Entonces, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, que pudiéramos revisar la propuesta y ver de qué manera podemos efectivamente presentar un proyecto de ley que tenga tramitación y que también le imponga de alguna manera al Ejecutivo, a nuestro gobierno, voy a hablar porque yo soy parte del gobierno, también pueda en definitiva hacer que se reflexione sobre esto, en la necesidad. Prontamente el país tiene que definir consejeros constitucionales, hay una etapa también del trabajo a nivel del comité de expertos. Buena parte de estas instituciones debieran estar también plasmadas quizás en la nueva constitución o en esa propuesta, pero también son señales a la opinión pública. Entonces, yo quisiera hacer solamente ese punto concreto. O sea, yo acabo de firmar la propuesta de proyecto. Quiero felicitar a los autores. Bueno, todos nuestros asesores estuvieron colaborando, contribuyendo para que esto ocurra. Pero así como existe una defensoría de la niñez, perfectamente puede existir una defensoría de las personas mayores, así como también necesitamos una defensoría del medio ambiente, ¿ya? Y espero también un defensor del pueblo, como ocurre en los países con democracias más desarrolladas, ¿ya? Así que solamente eso, me pongo a disposición, la verdad, para ver si es que eso es factible o no, y que lo podamos revisar con nuestros asesores, Presidente. Muchas gracias, diputado Melo. El diputado Guzmán, la diputada Bulnes, y después le damos la palabra a la directora del Senam. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente sumarme a lo que han dicho el resto de los parlamentarios, agradecer la presentación. Bueno, ya no es primera vez que la tenemos, yo creo que al menos 2 veces y quizás 3 sesiones hemos dedicado a hablar de la Defensoría de las Personas Mayores. Yo comparto lo señalado con el diputado Melo. Si existe una Defensoría de la Niñez, ¿por qué razón no existiría una Defensoría de las Personas Mayores? Y sobre todo porque la Defensoría de la Niñez nace de un compromiso del Estado de Chile cuando suscribe la Convención por los Derechos de los Niños. Y nosotros como país también suscribimos una Convención por las Personas Mayores, que la suscribe, de hecho, la presidenta Bachelet en el año 2017. Y estaba revisando yo algunas de las obligaciones que tiene el Estado de Chile respecto a las personas mayores, y dice promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Bueno, y podemos leer todos los derechos que están consagrados en esta convención que nosotros ratificamos como país. Y comparto la necesidad de avanzar hacia una defensoría. Ahí, sin duda que la responsabilidad cae, lo hemos dicho los parlamentarios, para nosotros es más sencillo firmar el proyecto y decir estamos a favor, pero el Ejecutivo tiene una responsabilidad mayor porque tiene que ver cómo implementa, cómo financia, cómo se instaura. Y estoy seguro, lo estuvimos conversando con la directora de Senama previo al inicio de la sesión, la voluntad que tiene el Ejecutivo de avanzar en este sentido, y particularmente en lo que se refiere al proyecto de ley que vamos a empezar a futuro a revisar, que busca promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Creo que es una buena instancia para poder avanzar en esto, y sin duda va a contar con el apoyo de la Comisión. Ahora, también creo que nosotros estamos todos dispuestos a poder dialogar, a consensuar con el Ejecutivo y avanzar en esta institucionalidad, que en el caso de la niñez se demoró del 90 al 2018, si no me equivoco, es decir, 28 años en poder cumplirse con esa institucionalidad. Esperemos que en el caso de las personas mayores se demore mucho menos. Entonces, toda la voluntad de avanzar, de apoyar, y que tengamos una institucionalidad que se haga cargo de la protección, el desarrollo de las políticas públicas en beneficio de los adultos mayores. Gracias, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Cedo la palabra a la diputada Bulnes, que está telemático.
Muchas gracias, presidenta. Saludar a don Domingo y a su equipo, saludar a la directora nacional del Senama, señora Claudia, a quien acabo de tener el gusto de conversar largamente con ella sobre las personas mayores. Es muy interesante lo que hemos escuchado, las opiniones de los diputados que me antecedieron, por cierto, las comparto. Pero además quiero subrayar que esto está en la línea del tratado, de un tratado internacional suscrito por Chile, de manera que es una obligación de nuestro país propender a la defensa integral del adulto mayor, en lo cual se inscribe naturalmente la Defensoría del Adulto Mayor. Porque requiere muchísimos aspectos, digamos, no solamente el cuidado de la salud, el cuidado de un ambiente cuidado, el asegurar una vida plena, un envejecimiento saludable, sino que es un aporte integral. Lo digo como adulta mayor, digamos, que a los 72 años todavía estoy vigente y con muchísimas ganas de seguir trabajando. Lo digo por todos los adultos mayores que conozco, que a los 80, e incluso un tío mío a los 93 años integró la Corte Suprema como abogado integrante, gente que se mantiene activa porque ha trabajado toda su vida. Entonces, no es un buenismo, no es la buena intención, mira que somos dijes, que estamos cuidando a nuestros adultos mayores, sino que es el respeto a la experiencia que consagran todas las sociedades civilizadas. Los consejos de ancianos eran exactamente los que gobernaron nuestras mayores y mejores civilizaciones. Entonces, hoy día los llamamos personas mayores, antes los llamábamos los adultos, la gente que nos guía. Por lo que, sin duda, yo le pediría al gobierno que patrocine, ya que, por cierto, es inadmisible como creación parlamentaria la Defensoría del Adulto Mayor, pero que patrocine un proyecto como este. Y no me parece completamente adecuada la propuesta del diputado Melo, por cuanto estamos en un proceso de cambio constitucional. Entonces, estar proponiendo reformas constitucionales cuando no sabemos la forma que va a tener la Constitución en definitiva, y si eventualmente en la nueva Constitución pueda ingresar una Defensoría del Adulto Mayor como está la Defensoría de la Niñez, me parece que puede ser adelantarnos, pero sí podríamos pedir al Ejecutivo su patrocinio en un proyecto de creación de la Defensoría del Adulto Mayor con los debidos informes de Hacienda y los que correspondan. Así que dejo eso como sugerencia, adhiriéndome en lo demás a las palabras de los diputados que me antecedieron. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Bulnes. Bueno, antes de cederle la palabra, directora, quisiera hacer la entrega del proyecto firmado por los diputados presentes en la sala, pero en representación de todos los diputados que están telemáticos y que también han querido estar acá con ustedes, justamente para que el gobierno lo patrocine, para que haga las gestiones correspondientes y logre ver la luz ese proyecto. Pero al mismo tiempo recojo las palabras del diputado Melo y yo creo que sería muy importante, junto a estos asesores, junto a ustedes, hacer un otro proyecto, un resumen un poco de lo que es ese proyecto y que pudiera ser admisible, cosa de poder tramitarlo con celeridad en esta comisión, y en la medida que se va tramitando, el gobierno podría hacerse parte a través de ese otro proyecto y poder fusionarlo. Entonces, quisiera tomar el acuerdo de esa propuesta. ¿Les parece a los otros diputados? Tomamos el acuerdo, entonces ponemos a trabajar a nuestros asesores para hacer un proyecto que sea admisible y que podamos nosotros presentar como comisión. Claro, tendría que ser un proyecto que no tenga financiamiento, pero que sí reconozca la figura de la Defensoría. Ahí, a través del diputado Melo y de nuestros asesores que tienen harta experiencia, podemos adecuarlo. Diputado Melo. Mire, el Poder Legislativo tiene una tarea que es independiente del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y más allá que uno participe o no de un gobierno u otro, tenemos un mandato popular y por lo tanto yo creo que tenemos que agotar todos los instrumentos que tenemos. Por ejemplo,
podríamos perfectamente presentar un proyecto de resolución, ¿no de acuerdo? Ujú. De manera, Bajo de manera esta transversal, premisa, sí, con esta premisa, sí, y le enviamos una señal a la opinión pública y al Ejecutivo respecto a que la Cámara de Diputados y Diputadas estima que es importante legislar sobre esta materia. perfecto. Paralelo, a modo de agenda, revisemos, miremos en qué formato poder presentar esta reforma constitucional. Ujú. Y bueno, y paralelo a eso, el gobierno, el Ejecutivo, ministro Jackson, la directora del Senama, bueno, revisarán en qué condiciones estamos para poder avanzar para hacer un proyecto más robusto. Pero lo que no Perfecto. podemos hacer es solamente firmar Quedarnos con esto, y sí, que esto quede así. absolutamente. ¿Ya? Esa es mi preocupación más que nada, porque yo creo que tenemos que dar señales con certeza, la verdad, para poder avanzar. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Melo. De esa forma lo haremos y bueno, y dejo las palabras de la directora. Gracias. Sí. Por su intermedio, señora presidenta, dirigirme a todos los honorarios diputados y diputadas que están expresando el día, contarles que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y como servicio estamos trabajando hace muchísimo tiempo. ¿Se escucha? Sí. Perdón, ahora sí, ya, de nuevo, saludarlos. Entonces, contarle a los honorables diputados y diputadas que nosotros, desde el mandato del ministro, estamos trabajando hace muchísimo tiempo en esta materia, precisamente con la Alianza, ya desde noviembre del año pasado. De hecho, cuando don Juan Domingo se refería, lo que estuvimos trabajando hoy día es precisamente esto, hoy en la mañana. Y valoramos muchísimo ese trabajo y con las personas mayores y con la representación que ellos tienen, y por eso hemos tenido muchísimas sesiones trabajando con ellos en esta materia. Contarles que se han hecho propuestas incluso para el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que esa es nuestra prioridad, que nos da un marco de ley, y se han tomado las sugerencias también que ha hecho la Alianza para trabajar en conjunto desde las personas mayores, pero obviamente nos toma por sorpresa porque esta es una moción que es, cierto, una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Sin duda que vamos a revisarlo, pero estamos trabajando fervientemente, cierto, en el proyecto de ley que creemos que es necesario, porque conversando ahí también con las personas de la Alianza, vemos también cómo hay algunas funciones que también son de Senama, y fortalecer la institucionalidad de Senama para poder prestar muchas de las cosas que ellos también están ofreciendo a través de la defensoría es una de nuestras propuestas en el proyecto de ley. Así que lo vamos a revisar porque esto también depende de muchos otros ministerios, pero quería dejar de manifiesto acá que estamos trabajando en esto hace muchísimo tiempo y lo vamos a revisar, pero estamos también viendo el proyecto de ley que es nuestro pilar para salir. Muchas gracias, directora. Se agradecen mucho sus palabras. Nos quedan pocos minutitos, así que le vamos a dar la palabra a la abogada González y luego a don Domingo para que pueda despedirse y seguimos trabajando. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos hayan recibido hoy día acá. Efectivamente, me sumo a las palabras de la directora del Senama. Hemos trabajado en forma muy cordial y colaborativa durante los últimos meses. Creo que esa es la idea que tenemos, por lo menos desde la Alianza, trabajar desde la sociedad civil, pero con las instancias, digamos, gubernamentales y con las demás organizaciones que se vayan sumando y que tengan interés en este tema tan sensible. Y solamente quería acotar lo siguiente: el tema del envejecimiento y de la vejez es un proceso que, como todos hemos escuchado, se inicia desde el nacimiento. El decreto de Chile que aprueba la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores señala que se entenderá todos los conceptos bajo el enfoque de curso de vida, ¿ya? Que es un enfoque muy relevante, muy determinante de los conceptos que se contienen dentro de la convención, ¿ya? Y que de alguna manera indica que este es un proceso continuo, ¿ya? Que se atraviesa toda la etapa de vida de las personas, ¿ya? Que es disímil, como hemos dicho, que no todas las vejeces son iguales, sino que por el contrario, son terriblemente distintas unas de otras dependiendo de las características y del curso de vida de cada persona, ¿ya? Y señalar que muy pronto todos llegamos a la etapa de la vejez
y que venía escuchando cuando venía para acá, en un foro que había sobre las personas privadas de libertad y personas mayores, a uno de los panelistas que señalaba que se ha visto que la etapa de la vejez va a ser la etapa más larga de vida de los seres humanos dentro de muy poco, que va a superar la etapa de la infancia y va a superar la etapa de la adultez, y eso por lo que todos sabemos, porque han decrecido la natalidad, porque las expectativas de vida han aumentado, y por lo tanto las personas van a vivir 20, después de los 60 años, 20, 30 años, y que por lo tanto va a ser la etapa más larga. Entonces yo quisiera llamarlos a ustedes a que, tal como se ha dicho acá, no lleguemos tarde, por favor. No lleguemos tarde, porque ya esto se inició hace mucho tiempo y las personas mayores en nuestro país necesitan de una concreción, ¿ya? De algo que sea efectivo para el reconocimiento de sus derechos. Más aún cuando desde el año 2017 como Estado estamos obligados a iniciar este camino, este tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan de Dios. Muy brevemente, agradecer nuevamente la Domingo. oportunidad de dirigirnos a esta comisión. Yo comparto la palabra. Yo comparto la palabra que estamos ante una cierta urgencia. Todas las cosas son urgentes, pero hay algunos sectores también dentro de la población que requieren urgencia. Atender, digamos, sus condiciones. Y unas son, como se ha dicho acá, los niños, niñas y adolescentes, y otras son las personas mayores. Creo que estamos en una etapa de urgencia y no hemos quedado un poquito atrás. Nosotros vamos también, quisiéramos opinar sobre la otra ley también. Es necesario renovar las instituciones, tenemos que adaptarnos a nuevos cambios. Vienen muchos cambios en relación con las personas mayores, no solamente por el crecimiento demográfico, sino también por los cambios tecnológicos que van a producir. Entonces no podemos seguir en el mismo esquema, digamos, de siempre, del subsidio, de la ayuda, sino que también tenemos que incorporarla al desarrollo. Y eso no lo digo yo, sino que ya lo decía la Conferencia de Madrid del año 2002. Entonces, todo lo que sea en función de sacar adelante esto, de crear un mecanismo que yo quisiera como repetir, porque hoy día fue importante la conversación, como que se tomó la idea que tenemos que conversarla más, pero que no es así, de que una defensoría haría las funciones de los órganos. Imposible. Posible, no vamos a reemplazar nosotros al Senama, ni al Ministerio, ni a los distintos programas. Es decir, es distinta la función. Y si están haciendo se está haciendo una función por ese organismo, bienvenido sea que la hagan. No que la quisiéramos para la Defensoría, sino que velar de que ese cumplimiento de sus propias funciones cumplan con estos principios de derechos humanos y cumplan, digamos, con los compromisos internacionales, que sea en un sentido positivo y progresivo también de mayor ejercicio de los derechos por parte de esta población. Sí, nosotros estamos en un desafío enorme, pero hay que buscar los mecanismos. Este mecanismo va paralelo a lo que se pueda resolver en relación con la ley, con esta ley de envejecimiento. Va en paralelo, no son cosas como que necesariamente van a cruzar y van a chocar, sino que perfectamente son complementarios. Uno se dedica a establecer las políticas, a que bajen las políticas, y otro a que las instituciones que deben bajar las políticas, que en fin, funcionan de alguna manera en base a estos principios generales que como sociedad creo que compartimos. Así que nuevamente muchas gracias a la presidenta actual, a la presidenta anterior, que también nos supo acoger, y también a los parlamentarios, como decía aquí el diputado. Ya hemos venido más de una vez y siempre hemos escuchado, nos han escuchado, nos han acogido, han escuchado, ven que estamos haciendo un trabajo lo más serio posible. Y bueno, y en eso estamos para servir. Nosotros no ganamos nada con esto, estamos por una causa común, no venimos una causa, digamos, general, no venimos a pedir algún tipo de beneficio para nosotros, para los miembros de la Alianza, no, tenemos una visión, y también hay que dejar que en la sociedad civil haya ese tipo de valores y también hay que saberlo desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Domingo. Bueno, vamos a suspender un minuto para poder despedirnos de ellos y seguimos. Un aplauso por su presentación. ¿Tenemos quórum? Sí, está la diputada, estamos todos. Sí,
Ya, estamos ¿Está la con diputada quórum, Bulne o no? Sí, sí. estamos un poco atrasados, así que pedir las disculpas correspondientes a la otra organización que iba a presentar hoy día. Queremos recibir al director del Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Punta Arenas, don Astenio Andrade, para que dé a conocer el trabajo realizado con un enfoque psicosocial cultural. Mil perdones, don Astenio. Yo lo conocí a él en Punta Arenas, hacen un tremendo trabajo allá, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Lo primero, saludar a la presidenta, por su intermedio, ¿no es cierto?, a todos los diputados y diputadas que constituyen la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Aprovecho también a comentarle que me acompañan mis compañeros y compañeras de trabajo, que son todos jefes de alguna unidad específica de esta institución. Primero agradecer, ¿no es cierto?, que tenemos la oportunidad como magallánicos de poder contar con ustedes en esta oportunidad, poder de alguna manera compartirles la experiencia que ha tenido Magallanes, que es bastante distinta al resto del país. Por nuestras condiciones geográficas, estamos bastante alejados, ¿no es cierto?, de los grandes centros urbanos, y hemos tenido que generar nuestro propio modelo de intervención en materia de medicina física y rehabilitación, y específicamente para las personas en situación de discapacidad. Eso hace que esta experiencia, yo creo que tiene muchas particularidades que es nuestra intención poder mostrárselas hoy día. Así que reitero nuestro agradecimiento. Pido disculpas antemano porque estoy un poco difónico. Brevemente, porque sé que estamos cortos de tiempo, contarles la historia. En 1986, un club de leones local, al ver de que no teníamos ninguna alternativa para dar atención a niños en situación de discapacidad en la región de Magallanes, en la Patagonia chilena, deciden tomar esta bandera de lucha, y yo en lo particular, perdón, no me he presentado, mi nombre es Astenio Andrade, soy de profesión kinesiólogo, doctor en administración. Fui el primer funcionario de esta institución hace 36 años atrás, y partimos en esa casa, en el primer piso, y como todas estas intenciones nobles, ¿no es cierto?, había más ganas que conocimiento de causa. En Magallanes se suponía, según la estadística, a la fecha, que habían 6 niños en situación de discapacidad. Al año teníamos 120. El año 91 ya pudimos contar con el primer gran centro de rehabilitación, 2.500 metros cuadrados, que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el edificio que nos encontramos hoy día, que no tengo la menor duda que es el más grande de provincia, tiene más de 5.400 metros cuadrados, se inaugura el año 2015 el 2015, y este edificio es financiado por el gobierno regional. Actualmente nosotros contamos con centros de rehabilitación en la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego, en Puerto Natales, ¿no es cierto?, 250 kilómetros distante de Punta Arenas, donde nos encontramos en este momento, y tenemos el gobierno regional de construir a orillas del Canal Beagle en Puerto Williams. Esta debe ser la única región en Chile en que todas las capitales provinciales van a contar con un centro de rehabilitación. La verdad es que solo contar con un centro en Punta Arenas descubrimos a los pocos años que no tenía ningún sentido. El caso de Puerto Natales, para un niño con discapacidad, para un adulto mayor que requiere un servicio o una atención, viajar 500 kilómetros en un día se hace inviable. Aparte de que con esta concepción que tenemos nosotros de que tiene que haber pertinencia con lo local, la verdad que aunque ustedes no lo crean, la Patagonia siendo tan extensa, los requerimientos de una persona en situación de discapacidad en Arica con el de Isla de Pascua, Santiago o Magallanes. Estas creaciones regionales y hechas a la medida del territorio creo que pueden ser una muy buena respuesta para nuestro país. Quiero partir contándole cuáles son los pilares institucionales. Esto ha evolucionado indudablemente a través de los años. Nosotros partimos atendiendo niños inválidos, incapacitados. Hoy día hablamos de sujeto de derecho.
Y esto no es por esta cosa, ¿no es cierto?, que se usa con mucha facilidad de ir cambiándole los nombres de acuerdo a la tendencia de la academia, sino que esto es un proceso realmente profundo, conceptual, de entender qué obviamente estamos haciendo. De una actividad que estaba muy centrada en la caridad, hoy día estamos en una actividad en que nosotros nos descentramos y en realidad lo relevante aquí son las personas. Los pilares de esta institución son el trabajo. Cualquier organización como la nuestra, que es una institución sin fines de lucro, el peor error que puede cometer es en sentirse autárquica y pensar, ¿no es cierto?, que puede tomar decisiones de esta magnitud de forma autónoma. Nosotros somos un complemento del Estado y tenemos que ir a aquellas áreas donde el Estado no ha sido capaz de resolver, donde se nos pide ayuda, y esto consensuando, tanto con el Servicio de Salud Magallanes, como con FONASA, con nuestros hospitales, nuestra atención primaria. Este trabajo no solamente en red es a nivel local. Tenemos un trabajo muy intenso con distintas organizaciones nacionales. Veía que estaba la directora, ¿no es cierto?, del CENAMA. Nosotros estamos próximos a partir una capacitación para cuidadores que atienden a adultos mayores. Trabajamos con Junji, Integra, Senadis, organizaciones internacionales, etcétera. Hemos tratado de permear el sistema y generar una organización que tenga una alta capacidad resolutiva. Cuando uno empieza a ver las complicaciones que tienen las personas en situación de discapacidad, termina siendo un comprahuevos. Cada servicio va entregando, ¿no es cierto?, su atención. Muchas veces servicios que no se vinculan entre ellos. Y los requerimientos que tiene la gente son inmediatos. Yo no puedo pretender que un adulto mayor recorra Magallanes buscando la resolución de sus problemas. Tenemos que tener este trabajo que esté altamente afiatado, ¿no es cierto?, y que efectivamente funcione. La accesibilidad. Siempre decimos que esto tiene que ser una muestra de democracia. Acá da lo mismo si nuestros usuarios tienen plata o no tienen plata. Todos se atienden en gratuidad. Señores diputados saben que la gratuidad no existe. Alguien está colocando la plata. Lo vamos a ver después. Pero no hay copago de ningún tipo. Ni para FONASA, ni para las ISAPRES, ni las Fuerzas Armadas, etc. La idea es que ningún chileno que viva en la Patagonia diga, no me puedo rehabilitar porque no pongo dinero. Rehabilitación de calidad. En muchas áreas de nuestro país yo creo que ha logrado cobertura, forma, falta el fondo. Y esto es un tema que venimos trabajando hace muchísimos años, hasta que llegamos a un proceso de acreditación hace 12 años atrás. Nos acreditó CARF, que es la acreditadora más importante del mundo de centros de rehabilitación. Somos los primeros en Chile en ser acreditados, y esto nos generó un cambio de paradigma. Entender que todo lo que hacemos está supeditado a la fiscalización. No se trata de decir egresaron 1000 pacientes el año 2022, sino de decir egresaron 1000 pacientes, pero ¿en qué condiciones? Y esas condiciones no pueden ser subjetivas, sino que tengo que tener números para demostrar que efectivamente en cada una de las áreas tratadas y evaluadas hubo un cambio. Por tanto, el tener organizaciones que se autocontrolan de alguna manera, ¿no es cierto?, y que externamente las están controlando, permite el crecimiento de las organizaciones en esta materia. El modelo biosociocultural para nosotros tiene una relevancia desde los inicios. No teníamos con quién compararnos. Un momento en la historia en que no existía el internet, no había computador, ¿no es cierto?, todo era complejo. Yo enviaba cartas cuando partí. Un modelo que nos pareció lógico para nosotros, entendiendo que el problema de la situación de discapacidad, sea niño, adulto o adulto mayor, no es un tema médico. Entender esto como un tema médico minimiza de alguna manera el problema y lo transforma en un problema en la rodilla, en un problema en la columna, en una silla de ruedas. Y la verdad que todos sabemos que los seres humanos somos bastante más que esos y somos inmensamente más complejos. Tenemos una familia inmediata, pertenecemos a una sociedad, necesitamos cultura, necesitamos educación, necesitamos justicia, tal como hablaba mi antecesor, necesitamos ayudas técnicas, etc. Por tanto, se requiere de un modelo que entienda que el ser humano es amplio, diverso y único. Y de ahí que en nuestra organización existen profesiones de los más dispares para un centro de rehabilitación. Aquí hay sociólogos, antropólogos, trabajan ingenieros
industriales, en fin, saberes distintos que van enriqueciendo, ¿no es cierto?, la percepción de todos estos equipos humanos, y vamos diluyendo esta concepción de una clínica. Ya, la verdad que se diluyó hace muchísimos años. El otro pilar fundamental para nosotros es la innovación tecnológica. El no entender que hoy día la tecnología o la tomamos o va a pasar sobre nosotros es no ver lo que está pasando, que era hoy día, sino lo que ya pasó hace un buen tiempo atrás. La rehabilitación en general y las personas en situación de discapacidad, con lo que nosotros les entregamos habitualmente, tienen un techo. Y para poder provocar un salto en ese techo, la única alternativa que tenemos es incluir tecnología. Y de ahí que esta organización tiene un trabajo muy intenso en este tema, que vamos a ver más adelante, con distintos centros de investigación en el mundo, con universidades, con el mundo de la ingeniería, etc. Trabajamos, tenemos unidad de inteligencia artificial, inteligencia de negocio, etc. Y este último pilar, que puede parecer baladí para una persona que no viene de este mundo, es lo más relevante de todo. Para nosotros es tremendamente significativo que el buen trato a cada uno de nuestros usuarios, desde los más pequeñitos hasta los hombres o mujeres grandes, como dicen los argentinos, que me hace mucho sentido, por los adultos mayores, deben recibir lo mejor de nosotros. Cada uno de nosotros ha estudiado para servir a la sociedad y por eso tiene que haber un compromiso real en esto. Acá no existen ni los gritos, ni las malas caras. Nosotros estamos para ayudar a gente que ya viene conflictuada. No le podemos generar más conflicto. Y de ahí que hemos colocado el buen trato como un elemento primordial dentro de los pilares institucionales. Hasta corticoides hoy día para poder hablar con propiedad y la verdad que no fue posible. Para dimensionar un poco esta obra, nosotros estamos atendiendo 1.000 usuarios mensuales. ¿Cuál es la gran gracia que tiene esta institución? Que ustedes que están tan metidos en este tema, también deben tener claridad que habitualmente se asocia persona en situación de discapacidad con un niño. Y la verdad que por el cambio epidemiológico, cambio demográfico, ¿no es cierto?, que fueron de la mano, cada vez tenemos mayores. Por tanto, ¿dónde están los adultos mayores rehabilitándose en Chile? Y los adultos no tan mayores. La verdad que hay experiencias, pero la gran mayoría son pagadas. Y ustedes saben perfectamente lo que va a dar un accidente cerebrovascular en Chile. Es una fortuna. Tenemos una deuda enorme con nuestros adultos y adultos mayores en materia de medicina física, en general en toda la concepción de rehabilitación. Un dato relevante, les cuento de que esta es la única región en Chile que el 100% de los niños recién nacidos vivos ingresan en incubadora, el día 1 que salen de incubadora, se vienen al centro de rehabilitación. Y si es necesario, antes ya estamos trabajando dentro de la incubadora. Una medida de superación de pobreza es que todo niño merece una estimulación temprana adecuada, sobre todo si ha pasado por un proceso traumático como es estar en una incubadora y haber nacido de pretérmino. De esa manera estamos generando igualdad frente al resto de los niños. Todo niño magallánico tiene asegurado 1 año de atención, donde existe después, vamos a ver, un equipo de muchos profesionales de distintas áreas. Don Asterio, lo voy a interrumpir un segundo porque quería un poco explicarle al resto de los diputados. Yo conocí este centro de rehabilitación en Punta Arenas, fui invitada por la exdiputada Sandra Mar, que compartió con nosotros en el periodo anterior. Ella siempre me había hablado de que en Punta Arenas existía este centro que era un modelo para todo el país, que es algo que realmente no tenemos ni en la región metropolitana ni en ninguna otra región de Chile, donde atienden a 3.000 personas mensuales, desde que nacen hasta que mueren finalmente. O sea, no hay ninguna discriminación de edad. Es una especie de lo que nosotros conocemos acá como la Teletón, pero acá la Teletón a los 21 años ya deja de atender a las personas. Acá pueden ser atendidas siempre, con 0 copago.
con una tecnología de verdad increíble, o sea, robótica, estuvimos ahí en los centros de atención, me impresionó muchísimo y quisiera comentarles, antes de que se nos acabe la sesión y antes de continuar dándole la palabra a don Astenio, me gustaría comentarle a mis colegas diputados que sería de verdad muy interesante en algún momento de este año buscar alguna fecha para poder sesionar allá. Me gustaría mucho que ustedes compartieran la experiencia que yo viví en ese lugar y para que realmente puedan transmitir este modelo que es muy, muy único en Chile y que de verdad da un servicio a la comunidad increíble. Diputada, cortito antes de darle la palabra. Bueno, solo hacer un reconocimiento a lo que ha comentado don Astenio. Yo viví en Magallanes y yo creo que es sumamente importante reconocer algo que se acaba de comentar, la Teletón. Lamentablemente la ciudad de Punta Arenas y la región siempre quedó desconectada y después de la Teletón se realizaba una Teletón en Magallanes porque los recursos y el apoyo no llegaban. Yo creo que esto es realmente valorable. Yo al ver en qué condiciones hoy día está, creo que es digno de imitar y de valorar. Así que todo mi apoyo hoy día a quienes trabajan y ver cómo ha crecido y en lo que se han convertido. Así que eso. Muchas gracias, diputada. Esta sesión termina lamentablemente a las 7:30, pero sí vamos a dejar acordado de poder ir a sesionar allá, poder conocer todas las instalaciones, poder compartir con todos quienes están allá cumpliendo funciones y siendo atendidos. Y también, don Astenio, invitarlo para cuando usted esté por acá en Valparaíso, para que pueda venir también presencialmente y con mejor voz, que yo sé que está haciendo un esfuerzo tremendo para poder estar hoy día con nosotros. Puede continuar su presentación. Bien. Partiendo de recién nacidos, terminamos, ¿no es cierto?, todo el ciclo de la vida, como hablaban ustedes delante. Tenemos pacientes de más de 100 años en rehabilitación. Eso es lo que se viene, una demanda mayores por servicios de rehabilitación. Tenemos programas, por ejemplo, no solamente la rehabilitación tradicional, sino cómo hacemos que estas personas que han sufrido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular vuelvan a reinsertarse al mundo del trabajo. Yo creo que ese es el fin último, que sean personas, ¿no es cierto?, útiles. Y una cosa relevante ahí, en esa foto, no voy a dar nombre, obviamente, tenemos un médico cirujano entre los atención. Y eso a mí me da la señal clara de que quienes se atienden con nosotros no vienen acá porque sea gratis, vienen acá porque saben que es la mejor oportunidad de atención que ellos tienen. Y ojalá cuando hablamos de salud para todos fuera ese el concepto, hasta que sea gratuita. Tiene que ser realmente mejor que la salud privada. Y eso implica un esfuerzo, enorme esfuerzo, pero es posible de hacer. Esto podríamos pasarlo, yo creo que rápido, en virtud del tiempo. Diferentes áreas de rehabilitación. Pasemos para ir al psicólogos, trabajadores sociales, médicos, nutricionistas, enfermeras. Son 300 funcionarios actualmente, terapeutas ocupacionales, piscina temperada, kinesiólogos pediátricos, kinesiólogos adultos. Si ustedes se fijan en las instalaciones del nivel. O sea, esto podría estar en cualquier país desarrollado del mundo. Un segundo ahí. Lo que les hablaba yo delante. Si estas instituciones no tienen alta capacidad resolutiva, no sirven. Nosotros confeccionamos las prótesis y órtesis de nuestros usuarios en aquellos casos que son altamente requeridos. Si no, postulan a las ayudas técnicas de SENADI. Pero nosotros hemos logrado tener un equipo de primer nivel con profesionales extranjeros traídos de otros lugares del mundo para ejecutar los elementos protésicos y ortésicos de nuestros usuarios. Este tema, desgraciadamente, quedamos corto de tiempo porque es una presentación bastante extensa. Fuera de todos los pacientes que nosotros atendemos mensualmente, atendemos 1000 pacientes, pero en sus casas. Este es un programa financiado por el gobierno regional. Ahí aparece el gobernador iniciando este programa. Ya tenemos un par de años de ejecución, ahora vamos a un segundo programa. Toda persona que está postrada con alta dependencia ingresa a un programa de atención universal, en número de 500, repartidos por toda la Patagonia de la región de Magallanes. Y tenemos otro programa de 500 personas más, que son personas que tienen
un nivel, ¿no es cierto?, de dependencia moderada. Esto ha sido fantástico, porque no solamente entramos en los hogares, podemos ayudar con temas de la estructura del hogar, podemos detectar vulneración de derechos, lo que decía el abogado, la cantidad de adultos mayores que son golpeados es mucho más de lo que ustedes imaginan. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos eso. Ante una información como esa, nosotros procedemos inmediatamente con la denuncia. A estos programas van médicos fisiatras a la casa, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, psicología. Es una clínica de rehabilitación en la casa de los chilenos más vulnerables. Y creo que eso es lo relevante. El tema de la tecnología, esto es un tema enorme que realmente daría para una exposición en la Cámara. Existe en el mundo hoy día una creación, una generación de tecnología a diario prácticamente. Nosotros nos disponemos de recursos. ¿Qué hacemos? Hacemos convenios con universidades para que ellos puedan explotar el campo clínico. Si una industria en Europa quiere validar tecnología, nosotros somos centro de validación. Como a todo el mundo le interesa el tema de Patagonia, vende el nombre y nos permite, nosotros no les cobramos a nadie, ni a las universidades, ni a los centros de investigación, pero nos quedamos con la tecnología. Por tanto, hoy día nuestro centro tiene tecnología de punta, no quiero ser pedante, pero la misma que usted puede encontrar en la clínica alemana, en la clínica Las Condes, con la única diferencia que es gratis. Y que las personas más humildes de nuestro país... Yo soy bien vehemente con esto porque tengo la sensación de que ¿qué no estamos haciendo bien? Porque todo chileno se merece esto y se puede hacer. Y están los recursos, está el conocimiento, están los profesionales. Chile tiene todo para tener salud de primer mundo en cualquiera de nuestros hospitales, en cualquier centro de atención primaria. Ustedes ven ahí, por ejemplo, tenemos tecnología, estimulación transcraniana. Un programa de esos en Santiago vale 1 millón, 1,5 millones, solo el aparatito. Tenemos el tema de la robótica, otros tantos millones, ¿no es cierto? Análisis de movimiento, pero lo hemos hecho, ¿no es cierto?, con las ganas, sí, con muy pocos recursos, y la verdad que nuestra gente también es muy motivada con lo que hace. El grueso de nuestros profesionales son chicos y chicas jóvenes de la Universidad de Magallanes que se forman con nosotros. Medición clínica estandarizada. Yo antes les comenté de que estamos acreditados. Cada 3 años esta acreditadora manda gente de cualquier lugar del mundo, de otros centros que están acreditados, ¿no es cierto? Pueden venir de China, Londres, cualquier lugar, con distintas especialidades asociadas a este tema, y todo lo que nosotros os decimos se cuantifica. Entonces, hoy día, por ejemplo, vi que había una kinesióloga y a su vez médico también, no sé si está presente, pero una de las cosas que nos pasa en salud en general es que hay muchas cosas que nosotros suponemos, pero nos cuesta mucho demostrarlo. Y yo diría que es una de las áreas más nuevas en la salud, y todavía es una cosa muy empírica. Estamos trabajando con la unidad de investigación, ¿no es cierto?, para las mediciones clínicas estandarizadas. Tener evaluaciones objetivas de los pacientes, basadas en sistemas validados y confiables. ¿Para qué? Seguimiento de los progresos de las patologías, información precisa y detallada, optimizar los procesos de rehabilitación, generar una matriz de datos para el futuro uso con inteligencia artificial. Toda institución de salud que está hoy día con inteligencia artificial. Esto de CARF ya lo mencionamos. Próximo año viene gente como les contaba nuevamente, acreditarnos por 3 años más. La transformación digital. Uno va a cualquier industria distinta a la nuestra y este tema ni siquiera se discute. O sea, a nadie se le ocurriría en una empresa competitiva, ¿no es cierto?, en que hay que salir al mercado, donde hay que producir, hay que vender, pensar en transformación digital ya está resuelto. Nosotros todavía estamos pensando este tema. Nosotros partimos hace 22 años atrás con la transformación digital. Acá no existe el papel y el lápiz. Todo se genera en sistemas informáticos que desarrollamos nosotros. El comprar sistemas de control en salud es súper complejo y la experiencia chilena lo demuestra. Nosotros tenemos, que aquí está presente, ustedes no lo ven, tenemos un ingeniero informático y otro más
y con eso manejamos todo el sistema informático de la institución. Siguiente. Este proceso de transformación digital, yo me atrevería a decir de que el pasado de la institución lo tenemos resuelto. O sea, si acá hay que investigar, nadie le va a decir vaya al contenedor a buscar las fichas. No. Si ustedes quieren saber datos de lo que pasó los últimos 10 años, se los damos en forma interna. Si usted quiere saber hoy día qué pasó con los usuarios, quiénes vinieron, quiénes no vinieron, si justificaron qué pasó, se los damos de inmediato. Y estamos en la etapa de esta transformación digital que es la analítica predictiva. Estamos empezando a predecir qué va a pasar. Si yo tengo un sistema informático ordenado, estructurado, profesionales que logran entender lo que es la gestión del dato, eso me va a permitir tomar decisiones en el ámbito de la gestión para tomar decisiones económicas y en el ámbito clínico para decisiones médicas. Y ya estamos empezando a producir resultados, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Cada uno de esos computadores chiquititos es un profesional de cualquier área. Y esa persona tiene que tener claro que lo que ingresa al sistema tiene que ser bien hecho, porque cualquier dato errado me altera los resultados. Ingresa en un servidor y usamos diferentes herramientas. Aquí pusimos una, ¿no es cierto?, que es una herramienta de gestión que nos permite al instante poder saber qué está ocurriendo con nuestra institución. Nosotros manejamos plata del Estado. No es mucha, pero es plata de todos los chilenos. Y eso sí que nosotros lo tenemos grabado a fuego. Acá no se pierde un centavo y hay que optimizar hasta el último peso, porque aquí no pagamos ya. Acá pagan todos los chilenos con sus impuestos. Por tanto, cada vez que hay una autoridad, y esa es la razón por la cual a nosotros el gobierno regional nos construye un edificio de 9.000 millones, no porque seamos simpáticos, sino porque somos creíbles. Y creo de que estructurarse de esta manera, y sobre todo mucha ingeniería, hace que estos sistemas sean más eficientes. La siguiente. Para nosotros el tema de la docencia es parte de nuestro desarrollo. Nosotros no podemos guardar estos conocimientos solo para nosotros. Tenemos convenios con distintas universidades, específicamente con las universidades chilenas. Estamos trabajando con la Católica Valparaíso, la Católica de Santiago, viene gente de la Chile, mucho vínculo con la Universidad de los Andes, La Frontera, la Universidad Austral, la Universidad de Magallanes, INACAP, etcétera, etcétera. Ahí están nuestras prácticas. Vuelve para atrás. Las prácticas profesionales. Por ejemplo, para la Universidad Católica, nosotros, no, por favor, yo pediría que no me malinterpreten que esto es un acto de pedancia, porque si hay algo que tenemos, hemos aprendido a ser humildes porque hemos pasado la vida pasando el platillo para poder subsistir. Así que no es de soberbia, pero nos enorgullece estando en Magallanes que nos diga la Universidad Católica que es el mejor centro de práctica para los kinesiólogos en formación. Porque a pesar de estar tan lejos, en realidad sí es posible. Uno puede quedarse con el llanto que todo lo resuelve Santiago o buscar los mecanismos para salir adelante. La siguiente. Toda organización debiera tener una unidad de investigación para poder plasmar el conocimiento de la gente que está en ese instante. Trabajamos con distintas universidades. Publicamos, tenemos una capacidad de publicar bastante importante en revistas indexadas de alto impacto a nivel mundial. Aunque ustedes no lo crean, somos más conocidos en el extranjero que en Chile. Nosotros pertenecemos a redes internacionales en que compartimos conocimiento en temas como robótica, análisis de movimiento, etc. También, de lo poco que hay, para tener una masa de lectores, en este minuto, por ejemplo, tengo 2 personas que están ya terminando su doctorado, un kinesiólogo en una escuela de ingeniería y un trabajador social en cuidadores principales. ¿Por qué me interesa tener academia aquí adentro? Porque necesitamos saber de qué se enferman los magallánicos, los tratamientos que damos son eficientes, cuánto que tiene, etc. Sociedades científicas, pertenecemos a varias sociedades científicas. Santo, ¿cómo nos financiamos? Con esto estamos terminando. No somos públicos ni privados, somos una ONG. El Estado nos ayuda a financiar la institución con un DFL 36, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que ir negociando cada tanto. El Estado está aportando 60.000 pesos mensuales por un programa, ¿no es cierto?, de un mes de tratamiento, con todas las atenciones que yo le he mostrado, o sea, tecnología, médicos, piscinas temperadas, etcétera. 60.000 pesos del Estado
40.000 pesos da la comunidad magallánica, 100.000 pesos al mes. La plata del Estado nos dura hasta octubre y noviembre y diciembre nosotros trabajamos gratis para el Estado. La comunidad como ayuda a través de una campaña. Esta es una región pequeñita, así que ustedes comprenderán que los primeros 5 minutos la Teletón junta 3.000 millones y nosotros para juntar 1.000 millones tenemos que estar varios días golpeando puertas para en una población de 160.000 habitantes y así todo damos como 3 veces más que lo que da Chile para Teletón. De esa manera nos financiamos, más tenemos una unidad potente de proyectos. Trabaja un ingeniero comercial y un colaborador. Entonces, buscamos financiamientos, ayudas internacionales, tenemos experiencia también en ayuda internacional, hemos trabajado para la Agencia en Cooperación Internacional en la superación de la pobreza, hemos asesorado a Guatemala, hemos asesorado a muchos lugares de Chile y por supuesto en gratuidad. Somos una ONG y esa es nuestra función. Ahí tenemos un debe, digamos, de cómo hacer, de poder tener la tranquilidad de seguir manteniendo esta gran obra. La siguiente. Eso, señoras y señores diputados, fue súper rapidito, pues yo entiendo que ustedes igual quieren descansar. Acá en Magallanes es una hora más, son las 8:30 de la tarde. Todo nuestro agradecimiento, porque la verdad que es muy difícil poder llegar, ¿no es cierto?, a los niveles de poder, donde están las tomas de decisiones, pero este modelo nos interesaba darlo a conocer, los invitamos cordialmente a Magallanes, ojalá pudiéramos tener el honor que sesionaran en Magallanes, en el Centro de Rehabilitación, porque creo que esta modalidad, yo no digo que nosotros tengamos la condición de exportarlo, pero puede servir de insumo para nuestro país. Muchísimas gracias, don Astenio. La verdad que, perdón por darle poco tiempo, es mucho lo que ustedes tienen para contarnos, pero aquí ya nos comprometimos a buscar una fecha para poder sesionar allá y para que nos pueda mostrar en terreno cada una de las áreas de esta maravillosa obra y de la tecnología que a mí de verdad me dejó muy impresionada. Cedo la palabra a la diputada Marzán, después la diputada Humada y el diputado Guzmán. Muy cortito, saludar a don Astenio, a quienes se encuentran ahí acompañándole, y especialmente a Sandra Mar, la exdiputada que fue integrante de esta comisión. Un abrazo desde acá, Sandrita, un abrazo gigante, porque somos testigos de cómo tú hablabas y difundías este espacio allá en tu región. Siempre estuviste tratando de gestionar que fuéramos y hablaba con un orgullo y con una motivación que era simplemente contagiosa. Así que, y lo otro, solamente felicitarles. Quedan muchas preguntas, obviamente estamos, es verdad que cortos de tiempo, pero usted decía, disculpen que no parecer soberbio, yo creo que tienen todo el derecho a sentirse profundamente orgullosos porque han logrado algo que sabemos que sobre todo cuando hablamos de personas mayores, de personas con discapacidad, ha habido un abandono del Estado que es histórico. Entonces, ver su relato es pensar, era como imaginarnos que estábamos presenciando, por lo menos a mí me pasó, como una realidad de otro país, la verdad. No se siente como de nuestra tierra. Así que solamente felicitarles, espero que se den las condiciones para poder ir a conocerles. Y un abrazo y a disposición. Los felicito nuevamente a todos y a todas quienes han logrado esta tremenda travesía. Un abrazo. Carolina Marzán, un gusto. Gracias. Gracias, diputada Marzán. Diputada Humada. Sí, bueno, yo decía que parece que no nos escucharon recién. Obviamente creo que es más que importante poder sesionar, conocer y transmitir lo que están haciendo, porque como decía la diputada Marzán, efectivamente uno los escuchaba y por Dios, ¿quién no quisiera que esto se replique y se repita en las otras regiones tan necesario y ver cómo lo han hecho? Yo comentaba que había tenido la oportunidad de vivir en Punta Arenas y conocer en aquella época cuando se hacían todas las gestiones y el esfuerzo necesario para hacer una mini Teletón en Punta Arenas para recaudar los recursos, porque lamentablemente Chile llegaba hasta Puerto Montt y Magallanes quedaba aislado. Por eso el orgullo de la República Independiente de Magallanes, que a pesar de que no nací ahí, admiro, y con esto siempre está a la disposición y el sueño de volver. Así que felicitaciones y por supuesto que cuentan conmigo y con toda la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Humada. Diputado Guzmán.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar y felicitar por el trabajo realizado. De verdad que yo había escuchado hablar de esta institución, había recibido alguna información, pero nunca me imaginé que fuera tan grande, tanta la amplitud. Y de verdad que como bien decían las diputadas, digno de imitar, digno de replicar, y además que destaca cómo la sociedad civil, cómo los chilenos se organizan para también solidarizar, y eso es digno también de replicar y mostrar. Yo en lo personal no conozco Magallanes, por tanto es un tremendo desafío poder participar en esta comisión, y qué bueno que mi primer acercamiento a la región y a la comuna sea a través de una institución tan importante como la que hoy día nos ha venido a presentar. Así que total disposición, presidenta, total disposición también para conocer, porque como le he contado a la comisión, en el Maule se están haciendo algunas cositas más chicas, como por ejemplo el Centro de Atención Temprana, que también puede quizás conocer cómo ha funcionado en Magallanes y a partir de eso ver cómo el modelo se puede implementar en otras regiones de Chile. Así que felicitaciones y de verdad muchas gracias por la instancia. Muchas gracias, diputado Guzmán. Bueno, ahí vemos a la Sandra que nos está escuchando. Saludarla también, la echamos de menos por acá. Bueno, felicitarlo a usted, don Asterio, a todas las personas, todos sus colaboradores. Le encargaría si nos puede mandar la presentación para hacerla llegar a los demás diputados. Y bueno, irnos despidiendo, pero le comento que queda cordialmente invitado para cuando esté por acá, por Santiago, por Valparaíso, que pueda venir a la comisión nuevamente. Ok, muchas gracias. No, hombre. Bien, bueno, entonces Sí. estamos... ¿Sí? ¿Quería decir algo más? ¿Se corta? Solo nos despedimos, agradecemos a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, la paciencia de escucharnos y por favor, cordialmente invitados a Magallanes, los esperamos acá, a Cordero. Muy bien, pues qué rico, qué rico. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos dando término a esta comisión y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.